un Dios fiel a un pueblo infiel. Un Dios fiel a un pueblo infiel. Les decía hace un rato que, mientras buscan el versículo, que una de las cosas buenas de ir al Antiguo Testamento, que a muchas personas no les gusta, ¿no? Porque parece que vieran como un Dios que fuera distinto ahí, ¿no? O ven cosas más duras, más rígidas. Pero una de las cosas buenas del Antiguo Testamento es que nosotros podemos apreciar el verdadero carácter de Dios, ¿ya? Por eso que es importante, toda la Escritura es inspirada por Dios. Podemos apreciar el verdadero carácter de Dios, ¿ya? Malaquías 3:6, si alguien lo puede leer. Dice la palabra de Dios, muy parecido a lo que vimos en Lamentaciones al comienzo de la reunión. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Miren, ¿no les llama la atención? Estábamos leyendo Lamentaciones y cantando Lamentaciones. Pero ahora en Malaquías dice, porque yo, Jehová, no cambio. Una de las cosas de esto es importante a los que están recién, son más nuevitos, están conociendo a Dios. El Señor no cambia, ¿ya? ¿Y por qué no cambia? Porque no puede cambiar. ¿Se entiende? No es como nosotros que uno dice, no voy a cambiar en esto, y uno puede cambiar. Dios no puede cambiar. Y eso es súper importante, Él no cambia. Dice, por esto, a raíz de su carácter, a raíz de que Dios no cambia, dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, es tan grande el amor que Dios tiene por su vida y por la mía, que a raíz de su carácter, de lo bueno que es Él, es que nosotros no hemos sido consumidos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que no somos consumidos, porque Dios no cambia. Y como Dios sigue siendo bueno con nosotros, pese a nuestro pecado, no vamos a ser consumidos. ¿Se entiende? Pero la única salida que tenemos a eso, recuerden que es tirarnos literalmente de cabeza a Cristo, ¿cierto? Literalmente buscar al Señor de todo corazón en arrepentimiento y fe. Quiero citarle este pasaje del Nuevo Testamento. Si me acompañan acá, 1 Corintios 10:11. Miren lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Corintios. Estaba hablando del Antiguo Testamento, ¿ya? Del Antiguo Testamento, porque, y los animo, que en general el pueblo cristiano no tiene mucho gusto por el Antiguo Testamento. Les gusta más leer el Nuevo. Pero el apóstol Pablo, recuerden que en este momento no estaba el Nuevo Testamento, ¿se entiende? Le estaba hablando de lo que estaba escrito. Y estas cosas, hablando del pueblo de Israel, les acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para quién? Para nosotros. Por eso que es tan importante pasar por el Antiguo Testamento, porque uno dice, todos los pecados, todas las cosas terribles que hizo el pueblo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, eso les fue escrito como testimonio para que ustedes no hagan lo mismo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ya? Entonces, vamos al profeta Malaquías en esta noche. ¿En qué estamos? Lamentaciones no. Sí, Malaquías, bien digo. Malaquías 3. Recuerden que, ¿de quién hablamos la semana pasada? ¿Qué profeta? Gente de Dios. ¿Ah? Eso nos pasa a todos, ¿eh? Ya no importa. Venimos hablando de todos los profetas, porque tienen que ir enlazando. Ya no importa, no se preocupen. El pueblo de Dios se había vuelto insensible. Mire lo que pasa. O sea, uno dice, nos llevamos a nosotros y decimos, está escrito para ustedes. El pueblo de Dios se ha vuelto insensible. Si ustedes me preguntan, o ustedes pueden tener su propia opinión, pero ustedes se dan cuenta que no solo el pueblo de Dios, la gente más que nunca está insensible. Es terrible, pero una insensibilidad, Dios mío, que a todos les da lo mismo, cualquier cosa que uno dice. Pero más grave es que el pueblo de Dios está insensible. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios conoce la verdad y tiene a un Dios a quien imitar. Por tanto, siempre, como dice la Biblia, el juicio de Dios va a partir por su casa. Porque tenemos al Señor y conocemos su verdad, o sea, tenemos un peso mayor, ¿ya? Y aquí es tremendo porque obviamente el pueblo se había rebelado contra él. Recuerda que en todas estas cosas del Antiguo Testamento uno puede decir, yo no me he rebelado al Señor, pero cualquier cosa que yo esté yendo contra su voluntad, contra su palabra, a los ojos de Dios es rebelión, ¿ya? Es súper sencillo. Entonces, en el 2, yo quiero que vayan un poquito al 2, porque este pueblo le hace acusaciones a Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos hace unas semanas que una de las cosas que nos damos cuenta que se ponían a nivel de Dios en las acusaciones? Entonces este pueblo se puso al nivel de Dios, y en el versículo 2:17, Malaquías 2:17, miren lo que dicen.
para los que dicen que Dios no se puede cansar. Por eso es que es importante leer el Antiguo Testamento, porque a veces sacamos conclusiones no bíblicas. No, ¿dónde dice eso si la paciencia del Señor es infinita? La Biblia no dice eso. ¿Es infinita la paciencia de Dios? No, con toda seguridad no. Una, porque lo dice, y dos, por la demostración. Con Saúl se cansó el Señor y lo sacó. Por eso es que necesitamos leer el Antiguo Testamento, porque necesitamos conocer a Dios en la palabra, para que cuando diga yo conozco a mi Dios, sí tiene una paciencia gigante, pero tiene límite. Es lento para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? O sea, como que el Señor, lento para la ira, pero un día va a ser justicia plena por su santidad. Pero miren lo que estaba pasando aquí. Dice el profeta, habéis hecho cansar a Jehová, ¿con qué? Con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿a dónde está el Dios de justicia? El pueblo de una forma... Bueno, aquí también están incluidos los sacerdotes, ojo, ¿no? Los líderes. Estaban haciendo dos acusaciones al Señor. Primero como diciendo, Señor, parece que el que hace mal a ti también te agrada, po. Bueno, ¿no dice la Biblia que Dios hace salir el justo el sol sobre? Cuidado, cuidado, hijos de Dios. Con todo el cariño les digo, cuidado cuando usted dice, porque eso es algo que yo he escuchado en mis 19 años de cristiana, pero si estoy súper bien, Dios me ha bendecido y me está yendo bien y tal cosa, eso no es un símbolo que usted esté siguiendo al Señor. Cuidado. Eso es por no leer la Biblia, ¿se entiende? Como que uno piensa que está todo bien con el Señor porque el Señor me ha bendecido y estoy bien y el Señor me está bendiciendo en eso. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Dios si quiere bendice a un incrédulo, es problema de Él, ¿ya? Pero cuidado con hacer ese ejercicio, ¿no? Yo no estoy buscando mucho así, pero está todo súper bien con Dios porque mira, justo me está yendo mejor, las cosas están caminando súper bien. No, eso no tiene evidencia bíblica, ¿se entiende? Amarramos la experiencia nuestra con nuestra relación con Dios, ¿ya? Y al pueblo, igual que a nosotros, nos podría hasta parecer injusto. Más de alguna vez nosotros, ¿cierto? Hemos dicho, por Señor, ¿por qué tú bendices? Es increíble que ni te busca, ¿cierto? Es algo natural. Pero por eso es que nos falta Biblia. ¿Qué dice Eclesiastés? Dios es justo. ¿Dios puede bendecir a un incrédulo, le pregunto? Sí. ¿Alguien que le desagrada? Si Dios quiere, sí, tiene sus propósitos. ¿Pero qué dice Eclesiastés? Para que vean que Dios no es injusto. Dios dice que Él le puede dar lo que quiera a cualquier persona. Pero el derecho de gozar de las cosas se lo da a sus hijos. Por eso es que tenemos que leer mucha Biblia, porque hacemos unas conclusiones, y eso lo he escuchado de verdad, por eso lo digo esta noche, muchas veces. No, si estoy súper bien, yo no estoy yendo a la iglesia, no me comprometo, pero sabes que Dios me está bendiciendo de una forma espectacular y están todos... Ya, pero eso no es un indicio que estás siguiendo al Señor. Eso no es un indicio que está en el camino de la vida eterna. Podría Dios bendecirte y tú estar en el camino de la perdición. Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. Por supuesto que tenemos bendiciones adicionales al seguir al Señor, ¿ya? Pero no es 2 más 2, 4 en la Biblia. Eclesiastés, el incrédulo Dios le puede dar muchas cosas, pero ¿qué le quita? El derecho de poder disfrutar las cosas, y eso se ve. No se sacian con nada. Más dinero no se sacian, más esposas no se sacian, ¿ya? Y le hacen una acusación al Señor, 2 acusaciones. Cuando la Biblia dice que cansado, literalmente significa estar exhausto después de una labor intensa. Y uno dice, ¿cómo es que Dios se puede cansar? Sí, hastiado por la manera en que el pueblo estaba relacionándose con Él. Dios puede hastiarse al ver la manera en que nosotros como iglesia nos relacionamos con Él. No adorarle, no entregarle nuestra vida. ¿Se olvidaron que la semana pasada vimos lo que era la verdadera adoración? ¿Y qué es lo que era? Que nuestra vida completa, todo nuestro ser, se someta a la voluntad de Dios. Eso es adorarle. Si yo estoy haciendo lo contrario, puede ser que Dios vea con hastío mi forma de llevar la vida cristiana. Así de sencillo. Pero ¿por qué no logramos ver eso? Porque las cosas andan bien. Pero eso no es un indicio de nada. ¿Cuál es el indicio de que mi vida está realmente o no el Señor? Este es el termómetro. Esta es la báscula, si mi relación con Dios está bien o no. Si yo realmente le he orado al Señor conforme a Él, he conocido su palabra, he cambiado mis caminos conforme a lo que Él me dice. Esto es el termómetro si mi vida cristiana está bien. No que me esté yendo bien en el trabajo, eso es muy poco bíblico, ¿ya? Se los digo porque es muy fácil engañarse en este tiempo, ¿no? Y una persona podría no buscar mal, ¿sí? Porque Dios le bendice y va a terminar la perdición. Y no se dio cuenta, ¿no? No se dio cuenta. Entonces, hijos de Dios, cuando Dios afirma en Malaquías 2:17 que el pueblo lo tiene fastidiado con su palabrería, el pueblo refuta a Dios
y plantea dos acusaciones en contra de Dios. La primera, que Dios no tiene criterio. Por eso que tenemos que tener cuidado en decir, ¿por qué bendices al otro? Que mi vecino es ateo, Señor, y tú lo bendices. A veces nos ponemos así. Y es como hasta normal, ¿no? Pero bíblicamente es absolutamente normal. Entonces lo están acusando de lo mismo. Cualquiera que hace mal, como que te agrada a ti, Señor. No sé por qué tú como que te sintieras agradado de los que hacen daño. Acusaron al Señor. Y la segunda, que dice abajo, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Y no hemos orado así alguna vez? ¿Por qué tú no haces justicia, Señor, contra estas cosas? Siempre le enseño a la gente que nunca haga esas oraciones. Porque si usted dice, haz justicia, Señor, por la maldad de tal persona, si usted pesca la Biblia y usted le dijera al Señor, haz justicia, entonces, ¿por mí? ¿Yo dónde debería estar? En el infierno. Eso es plena justicia. Plena justicia. La paga del pecado es muerte eterna. Entonces nunca ahora decir, Señor, tu justicia con... No, Señor, tú misericordia, aún con el malo, aún con el que me hizo daño. Tú misericordia. Cuidado con orar de esa manera. ¿Ya? Señor, aplica justicia en mi vida. No estaría más aquí. Gracias a Dios que Dios es misericordioso y aplicó la justicia el pecado lo cargó en Cristo para que esa justicia perfecta se me imputara a mí. Wow. Si no entiendo eso, no entiendo el Evangelio. Entonces, ambas acusaciones son sumamente graves, ¿no? Porque Dios, ¿cómo es? Justo y santo. ¿Quién podría acusar a Dios de ser injusto? Su pueblo, ni siquiera que dice la Biblia que la gente de afuera, su pueblo. Entonces, ¿qué es lo hermoso? Que en el siguiente versículo Dios le responde 3 verdades contundentes. Y aquí nos damos cuenta cómo es Dios. O sea, imagínense, un Dios que no reacciona con ira ante un cuestionamiento de su pueblo. ¿No es un Dios bueno ese? ¿Dónde está el Dios malo del Antiguo Testamento? El pueblo lo condiciona, Señor, tú esto y tú esto. Y el Señor sabiamente le responde, mira, ¿saben qué? Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pareciera que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, pero porque Dios es así. Dios no es como nosotros nos atacaran y uno tira el misil de vuelta. Al Señor lo cuestionaron y ¿qué está diciendo? Y el Señor le responde siempre, verdad. ¿Y qué cosa les dice? Lo primero que Dios le responde ante el cuestionamiento que le hacen, y tiene mucha relación porque ¿qué le estaban criticando al Señor? Que pareciera que no tenía justicia. Bueno, le dice, yo les voy a hablar de justicia. Lo primero dice que Dios enviará un mensajero, ¿para qué? Para preparar. ¿Quién era el mensajero que venía a preparar el camino? Juan el Bautista. Que también sí, está bien. ¿No? La respuesta de todo está bien, les digo. Porque hay otros que dicen que directamente era Jesús, pero si hacemos un estudio de ambos testamentos, nos damos cuenta siempre que el que preparó el camino a la venida del Mesías fue Juan el Bautista, ¿ya? Pero está bien, está súper bien, porque de hecho más adelante lo llama como su mensajero y se refiere al propio Cristo. Así que felicitaciones para todos. Dice que preparará el camino delante de mí. Entonces, por eso yo pensé que podía ser Jesús, porque el que prepara el camino delante del Padre es Jesús. Muy bien. Por eso digo que ambas respuestas también. Malaquías 3.1, ¿lo tiene en su Biblia? Avance al número 2. La primera cosa es que le dice, yo voy a enviar un mensajero. Mire cómo responde el Señor. Segundo, Malaquías 3.2a, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Qué le está diciendo el Señor? Que hay uno que iba a venir. Y ese que iba a venir, iba a volver. No estamos hablando de Nuevo Testamento aquí, ojo, estamos hablando de Antiguo Testamento, y él está diciendo, ¿quién podrá soportar? ¿Se acuerdan de las palabras de Mateo igual que esa? Señor, ¿cómo será el tiempo de tu venida? La misma pregunta en el Nuevo Testamento, miles de años después. Miren los sabios del Señor para responder, le cuestionan la justicia, que él está casi de acuerdo con los malos, el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Voy a mandar un mensajero, ¿quieren saber lo que es la justicia? Perfecto. Otra cosa, Él va a venir. Cristo para nosotros ya vino, ¿cierto? Para ellos todavía no, po. Remontémonos a ese momento, ellos no tenían noción de Cristo. Nosotros tenemos el testimonio que ya vino y va a volver. Pero ojo, esto también es Biblia, no nos gusta esto. ¿Quién va a soportar cuando el Señor venga? No es una venida de miel. ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Yo quiero que salga de ustedes. Pucha, no, yo sé que la gente en Zoom y todo, bueno.
¿Cómo se llama el día que el Señor venga? El día del Señor, súper bien. Pero hay uno que tiene más relación con este. Que salga de ustedes, por favor. Lo hemos visto, si no 10, 20 veces. ¿El día de qué? Muy bien. Eso dice la Biblia. El día de la ira de Jehová. Eso es conocer a Dios, ¿se dan cuenta? Es que mi Dios es tan amoroso que Él va a venir como volando, así en forma tierna. No, te estás haciendo un Dios a tu imaginación. El Dios de la Biblia es tan amoroso que cargó en su Hijo, tú debías estar consumido. Pero Él es santo y por tanto la Biblia le llama el día de la ira de Jehová. Entonces uno dice, ¿quién podrá soportar eso? Nadie. Pero ¿quién va a poder estar delante de pie? Quiero que me respondan ustedes. ¿Quiénes son los únicos que van a estar de pie en el día de la ira? Los cristianos. ¿Por qué? Porque están justificados delante de Dios en el juicio donde Dios es justo y santo. ¿Se dan cuenta cómo se reúne la justicia, la santidad y el amor en un mismo Dios? La gente no va a poder soportar, imagínense, la santidad de Dios con la pecaminosidad del hombre. No van a poder soportarlo. Pero ¿quiénes sí van a poder estar de pie? Nosotros los cristianos. Patudamente, inmerecidamente, como usted quiera llamarle. ¿Por qué? Porque somos justificados delante de Dios solamente por la obra de Cristo. Yo digo, ¿cómo no amar a Cristo, Dios mío? ¿Cómo no volverme loco por Cristo? ¿Cómo decir que este mundo que mira que soy loco por Cristo? Sí. O sea, ¿podemos dimensionar lo que el Señor hizo por nosotros? Ese día va a ser crudo, fuerte, difícil. Y lo único que van a estar parados delante del Señor es su pueblo, la iglesia. Porque tenían a Cristo, porque saben que son inocentes delante de Él, inmerecidamente. ¿Se da cuenta porque usted no te dice que esto es justo, esto es injusto? Le pregunto yo a usted, ¿su salvación es justa? No, porque usted pasa puro pecando y yo también, y se va a ir al cielo injustamente. Entonces nunca más diga, ¿esto es justo o esto es injusto? Jesucristo no cometió pecado, y Él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros en una cruz como el peor de los pecadores. ¿Es justo eso? No. Nunca nos metamos en temas de justicia. ¿Versículo bíblico? No estoy diciendo palabrería, hay un versículo que reafirma que nosotros no nos metamos en justicia. Hoy día andan muy bien aquí en el salón, pero esta respuesta es más difícil. En la justicia del hombre, en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Métase usted atrás de esa justicia. El Señor dice, perfecto, me salgo. Nunca cometa ese error. ¿Se da cuenta? No se meta en temas de justicia porque usted y yo no tenemos idea de lo que es justo. Dios está mirando todo, nosotros no. En la ira del hombre, en el ojo del hombre, cuando yo quiero meter las manos, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Métase usted a hacer justicia y va a dejar la crema. Pídale al Señor que meta su mano y sea misericordioso y usted va a ver la bendición del Señor. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Cuando el Señor venga para los que son más novitos y va a juzgar a todo el mundo según su estándar de perfección, tomando en cuenta no solo las acciones del hombre, sino también las intenciones del corazón. Por tanto, nadie va a poder pasar, como decimos en Chile, inocente, digamos, para ser más prudente. No va a haber nadie que pueda soportar tal juicio, excepto su pueblo. Porque tiene la imputación de la justicia de Cristo. Si esto a usted no le hace amar a Cristo, créame que nada más le va a hacer amar a Cristo. O sea, el Señor me libró del día de la ira, sí. Vamos a estar ahí, ojo. Vamos a estar ahí, no es que el Señor nos va a poner una sala aparte. Vamos a estar ahí, pero vamos a estar ahí para pasar por inocentes. ¿Por qué? Porque tenemos la justicia de Cristo. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. ¿Cómo no volvernos locos por Cristo, les digo yo? Saltamos por un cantante, saltamos por un partido de fútbol. El jueves juega Chile con Argentina, gritamos los goles y decimos, pero es de loco, ¿cierto? Levantar las manos y bueno, ¿quién está más loco? Yo estoy alabando al Dios que creó todas las cosas y tú estás levantando las manos y gritando por un equipo de fútbol. Pregunto, ¿quién está más loco? ¿No es más normal que alguien alabe al Dios majestuoso, creador de todas las cosas? Sí, eso es más normal, ¿cierto? Igual ustedes tienen que gritar los goles de Chile, bueno, no hay problema. Y tercero, en el versículo 3, miren lo que responde el Señor, lo critican, lo hacen triza, le hacen dos acusaciones, el Señor le responde esto. ¿Quieren saber de justicia? Perfecto, va a venir alguien, ¿sí? Para nosotros ya vino y ha de venir, ¿cierto? Segundo, lo que vimos recién, ese Señor, cuando venga, nadie va a poder soportar el día de su venida. Y tercero, ¿a qué va a venir el Señor? El Señor va a venir a juzgar y a purificar.
Como diciendo, el Señor, me están diciendo que yo soy injusto, que no. Mírela. Por eso digo que tenemos que tener cuidado y ver lo que dice Pablo. Esto fue escrito para que ustedes lo tomen en consideración. El pueblo criticando a Dios como diciendo, Señor, tú no eres justo. Y el Señor dice, perfecto, yo le voy a hablar de una justicia perfecta. Y es la venida del Señor y su posterior regreso. Y el Señor aquí viene, cuidado con esto, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Biblia? Sí, Biblia. No estamos buscando una versión, esto dice la Biblia. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. El Señor viene a juzgar. El Señor ya no viene, dice Hechos, el Señor ya no viene, Hebreo, como la primera vez que venía en relación con el pecado, ¿cierto? Vino a pagar la deuda. No, dice ahora el Señor viene a juzgar. Y se va a sentar, dice Juan capítulo 5, ¿quién se sienta en el trono? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Iban en 100%, ya van en 70%. El Hijo. Dios le ha dado el Hijo el juicio. Eso va a ser tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque el fuego, dice, como fuego purificador. Habla de lo que hemos estudiado en muchas cartas, que Dios, ¿cierto?, nos quiere limpiar, es un agente purificador, que las pruebas, dice la Biblia, ¿para qué son? Para limpiar nuestra vida, para limpiar nuestra alma, ¿cierto? Todas las cosas que Dios permite, aún el sufrimiento, es para que nosotros seamos limpiados. ¿Y cuál es la meta de nuestra vida cristiana? Que nosotros nos parezcamos más y más a Cristo. Y eso se llama santificación progresiva. Por tanto, la meta de mi vida, de mi corazón, debe ser buscar la santidad. Todo lo demás es consecuencia de. Esa es la verdadera santidad, que yo me quiera parecer a Cristo, porque se lo expliqué una vez, ya tengo la santidad posicional, soy santo en Cristo, pero luego la santificación progresiva no la tengo que trabajarla, que es que yo me parezca efectivamente, ya que tengo la posicional, fui justificado y soy santo delante de Dios, necesito evidenciarla con una santificación progresiva. Me parezco cada vez más y más a Cristo. Recuerda que uno estudia la bienaventuranza, es que si uno trabajo eso, es dicotómico, porque ningún orgulloso entra al cielo. ¿Se entiende? Entonces, decir, o trabajo eso o estoy evidenciando que probablemente no tenga nuevo nacimiento. Y el segundo, que les gusta a varios, a mí también, el jabón de lavanderos, otro agente purificador que sirve para blanquear y eliminar la suciedad de la ropa. ¿Con qué lo conecto rápido? ¿De la ropa? Muy bien, con la novia, porque el Señor viene a buscar una novia limpia, sin mancha y sin arruga. Faltó la plancha. Bueno. Vamos, entonces recuerde, miren lo hermoso, o sea, el Señor lo estaban criticando, o sea, lo estaban poniendo en juicio, Él se les dice, les voy a contestar 3 verdades, y toda la verdad tiene que ver ¿con qué? Con el juicio final, con la venida de Cristo, con la salvación. Qué increíble cómo responde el Señor, ¿eh? No se enojó, no se inflamó, pueblo les respondió verdad. Y para reafirmar en el 5, miren lo que les dice, en el versículo 5, dice, ¿y vendré a vosotros para qué? Ya pagó el pecado, la próxima venida es juicio. O nos salvamos si estamos en Cristo, o no tenemos nada que hacer si no estamos en Cristo. Y seré pronto testigo, y aquí hay una serie de cosas que, ¿por qué están nombradas aquí? No lo sé, pero están, por tanto debemos ponerle atención. Dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario jornalero, a la viuda y al huérfano. Ponga ojo. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. ¿Por qué lo pone el Señor esto? No lo sé, pero si algo está evidenciado, nosotros tenemos que ponerle mucho ojo. Es porque, como diciendo el Señor, ponle ojo a estas cosas, ¿no? Todas son importantes, por supuesto. Contra los hechiceros uno puede decir, pero yo no soy hechicero, ¿cierto? Pero ¿sabe a qué equivale? Vamos a hacer aplicaciones muy rápidas. Si nosotros nos rebelamos contra cualquier cosa de Dios, estamos cayendo en el mismo principio. Pero tengo que tener mucho cuidado. Todos nosotros, como dice mi amigo pastor, somos todos rebeldes. Sí, pues sí es verdad, pues. ¿Ya? Pero hay 2 grupos de rebeldes. Los que hacen triza su carne para no ser rebeldes y los que le dan rienda suelta a su rebeldía. Porque todos somos rebeldes. ¿Alguien puede decir que no? Sí. Entonces uno dice, equivale a ser hechicero. O lucho contra mi rebeldía, la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. No se olvide lo que es adorador. Adorador es que mi vida esté dispuesta a someterse voluntariamente a la voluntad, no a la mía. Puedo estar deshonrando a Dios. Segundo, contra los adúlteros, ¿cierto? Lo mismo, yo no soy adúltero, pero ¿qué dijo Jesús? El Señor no juzga solamente nuestras acciones, sino Él ve
Oíste que les fue dicho, dice Jesús, ¿cierto? Ustedes no adulterarán, pero yo les digo ahora, amplió el mandamiento, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Contra los que juran en falso, Señor, yo no juro ni digo falso, pero si yo en la iglesia he hablado mentiras, si yo he hablado cosas que no son, cosas que no me constan, si he prestado mi vida para dividir a hermanos en vez de unirlos, entra en eso, ¿no? O miento para ocultar el pecado, algo que es tan sencillo que cuando uno oculta algo, ¿qué hace? Se aleja, pues. Génesis 3, y uno dice, somos tan evidentes, pues. Me alejo. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Señor, es que me escondí, tuve miedo y me escondí. Pero Adán, ¿qué estaba haciendo? No hay nada que esté oculto a los ojos. ¿Qué tenemos que hacer si pecamos? Exponerlo y confesarlo. Y tiene que venir la voz de tu hermano y decir, perfecto, qué bueno, yo te ayudo, tranquila, no es tan grave lo que hiciste, a mí también me ha pasado. Así nos ayudamos, eso es ser misericordioso. Con misericordia nos ayudamos porque todos hemos hecho lo mismo. Pero si yo lo escondo, y aquí viene algo muy importante, mire lo que dice acá, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano. Cuidado con el trato que nosotros tenemos con el huérfano en la iglesia, con las viudas, y en este caso, bueno, yo no soy empresario, pero o alguien que tiene personas que oprimen al jornalero en su salario. ¿Se da cuenta que a Dios le importa eso? O sea, a Dios no le gusta la explotación, cualquiera sea su forma. No le gusta eso. A Dios no le gusta la explotación. Y yo veo que es un Dios detallista. A nadie le gusta la explotación. Dios está atento a eso. Al Señor no le gusta eso. Después dice, contra los que niegan los derechos de los extranjeros. Ustedes recuerdan el Antiguo Testamento, el Señor siempre instó al pueblo hebreo a tener amor y compasión con los extranjeros. Porque el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto y volvió. Y en la actualidad nosotros tenemos que guardar ese mandato aplicado teniendo amor y compasión por los extranjeros. Así que aprovecho de decirles, sean muy bienvenidos todos los extranjeros del ministerio, porque son parte de nosotros. Y debemos tener un cariño especial por ellos. Así debe ser, porque en Cristo no hay fronteras, en Cristo no hay límites, ¿no? Pero mucho cuidado cómo tratamos al extranjero, sea quien sea, ¿no? Y al final, contra quienes no temen al Señor. Algo muy importante para nuestra vida es que nosotros tengamos temor de Dios, sobre todo en este tiempo. Mire, yo quisiera a veces, no estoy llamado a predicar la palabra, pero en otra instancia contar una cantidad de cosas que me tienen aterrado, que digo, Señor, lo que puede provocar la falta de temor a Dios, cuando uno dice, tomo esto, lo leo y paso para adelante nomás, sin temor, uno no sabe lo que puede terminar. Y eso es falta de temor, como diciendo, le echo nomás y no mido las consecuencias. Pero al final, ¿a quién estoy violando? Al mismo Señor. Y eso es lo grave, no es temor a Dios. Por eso que tenemos que ser temerosos. Principio de la sabiduría. El temor del Señor me hace sabio, sabia. Teme al Señor, no pases para adelante. Otro periodo creo que dice así como el simplón llega y pasa. Pero el que es prudente se detiene y evalúa. No, imagínate, llego a hacer esto, capaz que termine en cualquier cosa. Claro, no nos damos cuenta, ¿no? Y es triste, ¿saben por qué? Porque al final no nos damos cuenta que Dios nos advierte, y nuestra falta de temor hace que el día de mañana destruyamos nuestra vida y digamos, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor nos dijera, ¿cuántas veces te lo dije, te lo advertí? Como papá, ¿no? Uno lo ve cuando uno es papá, ¿cuántas veces, hijo, te dije, no salte en el cielo? No, hijo, pero ¿cuántas veces? Uno puede entender mejor el corazón de Dios. Y se tiró el sillón y se cayó con la cabeza y dice, Señor, ¿cuántas veces le dije? Lo mismo. Como que el Señor no quisiera que nosotros nos destruyéramos. Pero como nos hizo libre, entonces es bueno ser temeroso de Dios. Es bueno, es bueno. Y para terminar, ir terminando el 6 y 7, el último. De nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué el mensaje se llama un Dios fiel a un pueblo infiel? Porque era un pueblo súper infiel que no solamente respetaba los preceptos del Señor, no era obediente, sino que además era súper orgulloso en hacer acusaciones contra Dios. ¿Y el Señor cómo se mantuvo? Fiel. O sea, ¿ustedes se imaginan un Dios malo que dicen, tú, Dios, no sé qué, no tienes justicia? ¿Qué hace un Dios malo? Lo extermina, po. Por eso vale lo que cantamos en Lamentaciones. Por la bondad del Señor
no he sido consumido? Porque Él decidió no exterminarme, porque eso es lo que me correspondía, si todos los días lo que hago es pecar contra Él. ¿Por qué no me exterminas, Señor? Porque Dios no cambia, porque es bueno. En eso radica su bondad. ¿Se entiende? Entonces, aún en medio de este pueblo terrible, el Señor decide seguir siendo fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede cambiar. Eso es lo que tenemos que tratar de entender y conocer a Dios de una forma real, bíblica. ¿Y por qué el Señor sigue siendo fiel? Porque Él no puede cambiar, porque es fiel en su esencia, no puede cambiar. Nosotros sí podemos cambiar, lamentablemente. Y en el 6:7 les dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido? Lo mismo de Lamentaciones, lo mismo. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las... O sea, ustedes son infieles, pero yo no cambio. ¿Ya? Y ojo, esto no tenemos que tomarlo como dice la Biblia. Entonces, como dice el apóstol Pablo Gálatas, no usen la gracia como una excusa para pecar. Como diciendo, y yo también lo he escuchado eso, ¿no? Es que aún yo soy infiel y Dios es fiel, entonces le echo para adelante. No estamos entendiendo nada. Dios no te está diciendo sé infiel nomás, no importa porque yo igual voy a ser fiel. No. Te dice, aunque tú fueras infiel conmigo, mi amor es tan grande que yo no voy a cambiar. O sea, yo igual te voy a hacer el bien. Eso me tiene que llevar a que yo corrija y me vuelva fiel al Señor. No usemos la gracia, algo así dice Gálatas, como una excusa para seguir pecando. Al revés. Al entender la gracia es una motivación para yo cambiar, para volverme fiel, ¿no? Entonces el Señor siempre permaneció fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios no cambia, ¿no? Y a pesar de los desafíos a su autoridad, como hicieron los sacerdotes de Israel. Gravísimo. Gravísimo. Señor, como que como que no eres muy justo, ¿no? Y dígame la verdad, ¿hemos pensado alguna vez así nosotros? Sí, ¿cierto? Como que no me parece justo esto que estás haciendo. Somos así, po. ¿Qué le pasó a Job cuando se las dio de lo mismo? Señor, como que tú... A ver, Job, espérate un poquito. Job, ¿dónde estabas tú, le dice el Señor, cuando yo creé los cielos y la tierra y los montes y los mares? Y Job, ¿dónde estabas tú cuando yo...? Como diciendo, ¿entiendes quién eres delante de mí? O sea, no sabes. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Dónde estábamos nosotros si el mismo Dios nos estaba creando en el vientre de nuestras madres? ¿Qué tenemos idea cuando el Señor creó los cielos? Somos una hormiga. Pero es tanto el corazón orgulloso que a veces nos ponemos a decirle, Señor, es que esto es injusto. Que Dios nos diga lo mismo, Job, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Tú sabes que tú piensas que yo no sé lo que estoy haciendo? ¿Tú piensas que se me escapó el control de lo que estoy permitiendo? ¿Se dan cuenta de cómo es la arrogancia del pueblo y la arrogancia de nuestro corazón? Entonces he aprendido a no decirle, Señor, justicia o Señor, aplica tu misericordia, ¿no? ¿Quién soy yo para cuestionarte a ti si tú... Es como que una hormiga me cuestionara a mí, no tiene idea de lo que está pasando, ¿se entiende? No sabe, nosotros tampoco sabemos. No tenemos la capacidad ni siquiera de ver el corazón del otro. El Señor ve todo al mismo tiempo. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Lo sabe todo, vive en el pasado, presente y futuro. Ya, me basta con eso. Pero a veces queremos cuestionar a Dios. Y eso es lo que hicieron los sacerdotes o los líderes de Israel en ese tiempo. Su misericordia y su verdad. Y con este versículo terminamos, hijos de Dios, ¿no? Miren qué hermoso, porque nos damos cuenta que el Señor... Ay, Dios, me cansé. Esto quiero enfatizar un poquito, que el juicio final va a ser conforme al carácter santo de Dios, no otra cosa. ¿Ya? Para que lo tengamos bien claro. El juicio final es conforme al carácter santo de Dios, no conforme a mi justicia. Señor, mata a todos los malos y... No. Conforme al carácter santo de Dios. Y si nosotros nos preguntamos, ¿y por qué, Señor? Como preguntó alguien una vez, pues, ¿y por qué, Señor, mejor tú no consumes a toda esta tierra que he hecho? Sí, tiene sentido. Consúmelo a todos, nomás que tú te estás lidiando con la gente, con tu pueblo, más encima que... Porque por la misma cosa, porque como Él no puede cambiar, por su bondad y su misericordia, no hemos sido consumidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, no tiene que ver con nuestro buen comportamiento, ¿se entiende? Aún después de ser salvos, tendríamos muchos méritos para decir, Señor, tendría muchos méritos en contra mía para consumirme, pero no lo haces. ¿Pero por qué? Porque Dios es fiel a la obra de su Hijo. Y por la obra de Cristo en la cruz es que nos ha
preservado pese a nuestra infidelidad. ¿Se entiende? A veces uno piensa que me persevero y me va bien en el trabajo porque yo estoy súper bien con Dios. No, es por los méritos de Cristo. Lo que yo tengo que tener bien claro es si estoy en los caminos del Señor, ¿ya? Nunca amarre usted que si le está yendo bien en algo con que usted está bien con Dios. Eso no tiene asidero bíblico. Lamentaciones 3, 21, 23 lo ampliamos. Dice, esto recapacitaré en mi corazón. Como diciendo, voy a empezar a pensar en esto. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, usted abre los ojos en la mañana, pero te diré, Señor, muchas gracias, porque no merezco amanecer. Ayer todo lo que hice fue pecar contra ti, no buscarte, ser insensible, indiferente. Es un nuevo día. ¿Y qué dice la Biblia? Que las misericordias se renuevan. Más encima, parto un día y sus misericordias se renuevan para mí. ¿Por qué? Por su carácter, no por mi comportamiento. Porque Él es bueno, no por mi fidelidad. Por el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Piensa en la salvación. ¿A quién se escogió Dios para salvar? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién se escogió Dios? ¿A quién salvó Dios? Díganme puras cosas bíblicas. Yo no. A sus enemigos. ¿Nosotros dónde? ¿En qué reino estábamos antes de Cristo? Dice la Biblia. En el reino de las. Muy bien, eso quiero, que salgan respuestas bíblicas. Éramos del reino de las tinieblas, por tanto éramos hijos de ¿quién? Pero dígalo para que éramos hijos del diablo, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. No tengo un reino intermedio. Pero Señor, si yo no he sido tan malo, la Biblia es clara. Antes de Cristo, todos nosotros estamos en las tinieblas, en el reino del diablo, hijos de su padre, dice la Biblia. ¿Me sacaste de ahí? Sí. Entonces, como dice Dios, como eso es para restarnos méritos. O sea, no es que Dios vio, el Alejandro igual tiene sus méritos, lo voy a salvar. No. Nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Dios salvó infieles, Dios salvó orgullosos, Dios salvó arrogantes, Dios salvó injustos, opresores, insensibles. La salvación no depende de lo que somos, depende de lo que Dios es. Hijos de Dios con Cristo, para que oremos. Voy muy rápido, nos falta mucho tiempo ahora. No, estamos terminando. ¿Qué es lo hermoso? Que este mensajero, ¿está bien? Ya vino para nosotros. Ellos no tenían que por fe creer que iba a venir un Mesías. Y hay que tener harta fe. Para nosotros es más fácil. Nosotros ya tenemos el testimonio de que el Mesías vino. Y a veces andamos peleando en la incredulidad. Dios mío, ya vino. Pagó por el precio. ¿Qué nos resta esperar y vivir para Él? Es mucho más fácil para nosotros que para ellos que no tenían Biblia. No tenían iglesia. Tan solo tenían a los profetas, porque en la antigüedad Dios hablaba a su pueblo por medio de los profetas, y a nosotros nos habla por medio de su... Sí, pero ¿qué dice la Biblia? No puedo cambiar la palabra, de su Hijo. Hebreos 1. En los postreros tiempos le habla, está bien, el testimonio de su Hijo es la palabra, lo mismo. Era difícil para ellos. No veían al Mesías, tenían profetas y no tenían nada más. Nosotros tenemos Biblia, tenemos el internet, tenemos la iglesia, tenemos hermanos, tenemos instrucción, podemos tener estudios. Entonces, Señor, estamos en una posición privilegiada y no la aprovechamos. Con Cristo el mensajero, nuestra realidad se transforma. Él sufrió lo indecible, ¿para qué? Para que nosotros disfrutáramos de lo inimaginable. Nunca piense que su vida es un ¿qué? Un desastre, una tragedia. El hecho de estar vivos es mucho mejor que el infierno. Señor, y el clavo, y que casi atropellan a mi esposa, y que mi hijo está enfermo, todo eso es glorioso al lado del infierno. Lo que pasa es que no tenemos una noción bíblica de las cosas, entonces nos vivimos quejando por todo, si no merecemos nada. Señor, que pasé por un sufrimiento, una enfermedad, es gloriosamente mejor que el infierno. Y además Dios lo hizo para tu bien. Eso es Biblia, eso es vivir con la mente permeada por la Biblia. Todo lo que te pase un fuera malo es infinitamente mejor que lo que realmente a ti te correspondía. Por tanto, es gracia de Dios, sea bueno y sea malo. Entonces las cosas buenas y malas no definen tu vida, ¿te das cuenta? Las cosas tan mal, debe ser que estoy mal con Dios, tampoco. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, ¿y cómo estaba su relación con el Señor? Un 7. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Biblia.
No define mi relación con Dios que las cosas anden bien o que las cosas anden mal. Lo que define mi relación con Dios es cómo yo estoy caminando. Que yo estoy seguro que estoy siguiendo a Cristo. Que estoy caminando en su palabra. Que estoy viviendo en arrepentimiento. Cristo descendió hasta lo más profundo. Hay autores que dicen, literalmente hasta el infierno, otros no da lo mismo, para que nosotros pudiéramos ascender a la gloria. Súper justo todo. Cristo cambió nuestro pecado por su santidad, intercambió su juicio para que nosotros fuéramos libres. Tomó nuestra vergüenza y hoy día nos da su honra. ¿No nos sentimos privilegiados de estar tan solo por el hecho de estar vivos, de conocer su palabra y pertenecer a su pueblo? ¿De ser hijos de Dios? En la cruz, el más hermoso de los hijos de los hombres fue convertido en lo más repudiable entre nosotros. Él fue tratado como un desechado para que nosotros, los verdaderos desechados y reprobados, pudiéramos ser recibidos y aprobados por Dios. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Se cuestionaba el pueblo en los tiempos de Malaquía. Yo creo que se quedaron callados después de la respuesta del Señor, pero a veces nos pasa, ¿no? La respuesta para nosotros yace en la cruz del Calvario. Nosotros nos damos cuenta que en la cruz del Calvario se resolvió todo el problema. Entonces démosle gracias a Dios en esta noche por Cristo, ¿no? Su mensajero. Había un mensajero del mensajero, sí. Juan el Bautista. Pero el mensajero verdadero que Dios iba a enviar era el mismo Cristo. En Él esperamos, ¿sí? Y solo a Él serviremos. Le invito a orar en esta noche. Padre, muchas gracias porque se cumple lo que dice la Escritura. Todo esto fue escrito para que nosotros seamos advertidos, amonestados. Y Señor, yo te quiero pedir perdón por mi corazón, por este lindo pueblo, porque todos nosotros hemos tenido muchas veces la actitud del pueblo en el Antiguo Testamento. Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me va bien en esto? ¿Por qué no respondes mi oración? ¿Por qué veo que a veces los malos prosperan? ¿Sí? Eso mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Pero esas oraciones son porque nosotros no conocemos la justicia de Dios. Porque partimos de la base que nosotros merecemos algo. Partimos de la base que nosotros le podemos exigir a Dios un piso de algo. Y no es así. Estamos vivos por su pura bondad. Estamos vivos por su pura gracia. Imagínense lo que es que más encima no solo estar vivos, sino que Dios nos haya llamado. ¿A quién se escogió Dios? A sus enemigos. A los adúlteros, a los fornicarios, a los idólatras, a los maltratadores, a los hechiceros. ¿Pero para qué? Para que en la conversión ahora sirvieran a su Dios. No hay mérito en nosotros. Tan solo por tu bondad que estamos en la iglesia. Señor, qué privilegio que, Señor, mucha gente quisiera ser salvada y no sabe cómo y se van detrás de doctrinas, se van detrás de filosofías, de religiones, de sectas. Señor, qué privilegio conocer la verdad porque tú eres la verdad. Y tú eres el único que fue a una cruz a pagar el precio del pecado de la humanidad. Y no solo moriste porque nos quedamos ahí, mostrando, Señor, que realmente tú eres el Hijo de Dios. El Padre te resucitó al tercer día. Venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste al mismo Satanás. Los principados y las potestades fueron expuestos públicamente, avergonzados en la cruz del Calvario. Para un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, la cruz es victoria, porque ahí el Señor ganó sobre la muerte, sobre el pecado. El diablo quedó derrotado en la cruz del Calvario, está a la espera de su destino final. Señor, te pedimos perdón en esta noche. Llévanos a cambiar nuestra vida, a vivir agradecidos. Yo muchas veces me veo reclamando y digo, ¿por qué mi corazón no entiende? Que no merezco nada, Señor, soy mal agradecido. Y es triste porque el corazón de Dios se hastió, literalmente se hastió de las palabrerías del pueblo. Señor, qué doloroso sería para ti que mis palabrerías te hastiaran, Señor, mis reclamos, y estar siempre reclamando y hablando mal y haciendo lo equivocado. En vez de vivir como debiera vivir con una mente bíblica. Las cosas pueden ser difíciles, sí. Me podría tocar una mala época también. Pero todo eso es infinitamente mejor a lo que realmente yo merecía.
que era la condenación. Y entonces te puedo decir gracias. Comprendemos ahora por qué la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora lo entiendo. Porque el que da gracias hasta en el peor sufrimiento entiende que eso es mejor que lo que respondía y por tanto es gracia. Es gracia de Dios, es bondad de Dios, es misericordia de Dios. Porque además Dios va a usar ese proceso que está siendo difícil para ti, para tu bien, no para tu mal. Porque Él tiene pensamientos de paz contigo y no de mal para destruirte. Señor, ayúdanos como pueblo a vivir agradecidos, a levantar los ojos, a cantar esta canción continuamente. Cuando estemos reclamando algo, nos acordemos de Lamentaciones. Por la pura bondad del Señor es que no he sido consumido. Porque nunca decayeron tus misericordias, porque tú no cambias. Grande es tu fidelidad. Si tú eres tan fiel, la actitud de mi corazón debería ser trabajar en ser fiel justamente de vuelta. Porque quiero ser como tú, Señor, a eso estoy llamado. Y como no puedo producirlo en mi corazón, entonces pido, Señor, estar contigo, paso tiempos contigo. Porque cuando soy lleno de tu Espíritu Santo, entonces fruto del Espíritu Santo es también la fidelidad. Señor, tómanos como pueblo, levántanos. Vuelve el corazón de aquellos que no atienden el llamado tuyo. Tú lo estás llamando para salvarlos. El ser humano es así, Señor, no atiende, no oye, no considera sus caminos. No se detiene para considerar la vida, no se detiene para saber hacia dónde se dirige, hacia dónde está caminando, hacia dónde está llevando a su familia. No consideramos, Señor. Por eso que los dolores son buenos, por eso que los sufrimientos son buenos, porque ahí es donde nos detenemos. Porque el Señor siempre ha estado hablando a nuestro corazón y es porque Él nos ama, Él no tiene otra cosa. Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento es el mismo bondadoso Dios que en vez de exterminar a su pueblo le volvía a hablar. Era criticado y Él respondía con justicia. Los preparó más encima y dijo: Señor, ¿cómo le respondes así a tu pueblo? Eres demasiado bueno. Te pusieron en cuestionamiento y tú dándoles la receta de cómo podían salvarse. Oh Señor, eres demasiado, demasiado bueno. Demasiado misericordioso. Yo quiero ser como tú, Señor. Toma nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, que los corazones que se han apartado, vuélvelos a ti. Vuélvenos, Señor, que aquí ninguno cometa el error de ir tras sus deseos, su sabiduría humana que es diabólica, dice la palabra, y termine mañana lamentando, Señor, su vida, las consecuencias, sabiendo que tú le hablaste, Señor, insistentemente como un papá, un hijo, una hija, para que no se dañara. Porque todos somos así, Señor. Nadie es distinto acá. Pero por eso danos temor tuyo, para no pasar por delante de tu palabra, de tu voluntad, para adorarte con mi ser, con mi vida, Señor. Para llegar el día que me presente delante de ti y te diga: Señor, gracias porque me justificaste por Cristo. Pero peleé en mi corazón para siempre hacer tu voluntad y no la mía, porque eso fue lo que dijo el mismo Señor en Getsemaní: que no se haga mi voluntad sino la tuya.